Si un hombre me da una cachetada, ¿qué ocurre en mí? Lo primero que Krishnamurti miraría no es al agresor, sino la reacción interna. En el mismo instante del golpe surge algo inmediato. ¿Dolor físico? Sí, pero casi al mismo tiempo aparece el insulto psicológico. Me humilló, me faltó el respeto, debo responder, no puedo permitir esto. Krishnamurti diría, ese segundo movimiento es el verdadero problema, no la cachetada. 1. La reacción no es libertad. La mente condicionada reacciona golpe por golpe, insulto por insulto, huida por miedo, sumisión por inseguridad, pero toda reacción nace del pasado, del ego, de la imagen de yo, del orgullo, del miedo. Krishnamurti diría algo así. Mientras reaccionas, no eres libre. Solo repites un patrón. 2. Observar sin elección. ¿Qué haría entonces? No respondería desde la venganza, el orgullo herido, la idea de qué debería hacer un hombre, sino que observaría completamente el dolor, la rabia, el impulso de golpear, el miedo o la humillación sin justificar nada, sin reprimir nada, sin actuar de inmediato. En esa observación total, la violencia interna se ve tal como es. Y cuando algo se ve completamente, pierde su poder. 3. ¿Significa eso dejarse golpear? Aquí Krishnamurti sería muy claro. No habla de pasividad ni de martirio. No habla de poner la otra mejilla como ideal moral. Habla de inteligencia. La inteligencia puede decir alejarse, poner un límite, proteger el cuerpo, incluso usar fuerza mínima, si es estrictamente necesario, pero no desde el odio, sino desde la claridad. La acción correcta no nace de la reacción, nace de la percepción clara. 4. La verdadera pregunta. Para Krishnamurti, la pregunta no sería ¿qué hago si me golpean?, sino ¿por qué la violencia surge tan rápido en mi mente? Porque mientras la violencia exista en mí como orgullo, como identidad, como miedo, seguiré viviendo en conflicto aunque gane la pelea. Y 5. La respuesta final, muy Krishnamurti, si un hombre te da una cachetada, no actúes desde la imagen herida del yo, observa totalmente la reacción, permite que la inteligencia, no el impulso, decida, actúa solo si es necesario, sin odio, y entendería algo esencial. El hombre verdaderamente fuerte no es el que golpea, ni el que se somete, sino el que ve la violencia y no la perpetúa. Entiendo, pero ¿cómo no responder con odio o incluso cómo no sentir odio cuando alguien te golpea con malas intenciones? Es muy difícil, ¿no? Y Krishnamurti no la respondería como se suele responder. No diría no sientas odio. Eso sería absurdo. Respondería así. ¿Quién es el que siente odio? Cuando alguien te golpea, el dolor físico es un hecho. Pero el odio no aparece en el mismo instante del golpe. El odio aparece después, cuando el pensamiento dice, me ofendió, me humilló, esto no debería pasarme. Yo merezco respeto. Ahí nace el odio. Krishnamurti señalaría algo muy preciso. El odio no es provocado por el golpe, sino por la imagen que tienes de ti mismo. No se trata de controlar el odio. Intentar no sentir odio es violencia contra uno mismo. Eso crea división. El que odia, el que quiere dejar de odiar. Y esa división es más conflicto. Krishnamurti nunca habló de control. Habló de ver. Ver el odio mientras nace, en el instante posterior al golpe, si hay atención total, ocurre algo extraordinario. Ves el dolor, el temblor del cuerpo, la rabia subiendo, el pensamiento queriendo justificar la violencia, sin decir, esto está mal, esto no debería sentirlo, solo verlo completamente. Y cuando algo es visto sin elección, no necesita transformarse, se disuelve. La observación es acción. ¿Por qué no sentir odio no es virtud? Krishnamurti sería muy duro aquí. No odiar no te hace bueno. Entender el odio te hace libre. La virtud no está en suprimir la rabia, sino en comprender su raíz.
y sus raíces siempre. El yo, la imagen, el orgullo, la identificación. Y si el odio aparece igual, entonces obsérvalo. No te condenes, no lo justifiques, no lo actúes. Obsérvalo como observarías un incendio, no para moralizarlo, sino para ver cómo nace, se alimenta y muere. La clave final, muy Krishnamurti, el odio no se supera con tiempo, ni con práctica, ni con disciplina. Se disuelve cuando se comprende completamente en el instante. El problema no es el odio, el problema es la mente que lo continúa. Usted dice que el odio no nace del golpe en sí, sino de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero cuando alguien nos agrede con clara mala intención, ¿cómo puede una persona común observar ese odio sin reaccionar en un instante tan intenso y violento? Usted pregunta cómo puede una persona común observar el odio en un instante tan intenso. Primero, veamos el hecho. Cuando alguien te golpea, el cuerpo reacciona. Eso es natural. Eso no es odio. El odio aparece cuando el pensamiento interviene y dice: me han herido, me han humillado, esto no debería sucederme. Entonces la cuestión no es cómo observar el odio, sino si estás observando o si estás ocupado reaccionando. La mayoría de nosotros no observa. Reaccionamos porque vivimos identificados con una imagen, la imagen de yo, de mi dignidad, de mi valor. Mientras esa imagen exista, el odio es inevitable. Ahora bien, ¿qué significa observar? Observar no es analizar, no es decir, esto es odio, no es intentar cambiarlo. Observar es estar completamente con lo que sucede, sin escape, sin justificación, sin condena. En ese estado no hay un yo separado observando el odio, solo hay percepción, y cuando hay percepción total, no hay continuidad del odio. Usted pregunta si eso es posible para una persona común. Mi respuesta es: si no es posible para usted ahora, no lo será nunca. No se aprende con el tiempo, no se practica, no se cultiva. O hay atención completa en este instante, o no la hay. Y cuando esa atención está presente, el odio no necesita ser controlado. Se comprende, y lo que se comprende termina. Eso es todo. Usted afirma que el odio no nace del golpe en sí, sino del pensamiento posterior y de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puede una persona vivir sin esa imagen del yo que reacciona automáticamente ante una agresión, una humillación o una injusticia? Usted pregunta cómo vivir sin una imagen que reaccione ante la agresión. Primero, veamos el hecho. No existe el cómo en el sentido en que usted lo plantea. El cómo implica un método, un sistema, un tiempo para llegar a algo. Y cualquier método es creado por el pensamiento, el mismo pensamiento que fabrica la imagen del yo. Por lo tanto, usar el pensamiento para deshacerse de la imagen es imposible. La imagen de usted mismo no es algo que tenga, es algo que usted es, momento a momento, en su nombre, en su historia, en sus logros, en sus fracasos, en su necesidad de ser respetado. Mientras se identifique con eso, la reacción es inevitable. Entonces la pregunta cambia radicalmente. No es cómo no tener una imagen, sino ¿puedo ver la imagen mientras se forma? Observe cómo la imagen aparece cuando alguien lo halaga, cuando alguien lo insulta, cuando alguien lo ignora. La imagen se fortalece en ambos casos. Cuando hay atención total, la imagen no se acumula, no se guarda, no se defiende. No porque usted la controle, sino porque la ve nacer y morir en el instante. Usted no puede decidir no tener imagen, pero puede ver el daño que hace. Y cuando se ve un peligro real, como un precipicio, no se necesita disciplina para alejarse. La libertad no está al final de un proceso, está en la percepción clara de lo falso. Y esa percepción solo puede ocurrir ahora. Perdona, pero me cuesta entender. Dices que cuando hay atención total, la imagen no se acumula, no se defiende. ¿A qué te refieres con atención total? ¿Cómo puedo tener atención total en ese momento? ¿Me puedes poner un ejemplo? Cuando se habla de atención total no se habla de concentración, ni de esfuerzo, ni de una técnica mental.
La concentración excluye. Eliges una cosa y rechazas las demás. La atención total no excluye nada. Atención total es ver todo lo que ocurre externa e internamente, al mismo tiempo. Cuando alguien te golpea o te insulta, normalmente sucede esto. Hay un estímulo. El golpe, la palabra, inmediatamente el pensamiento interviene. Me atacaron, me faltaron al respeto, no puedo permitir esto. Esa narración se acumula como imagen del yo herido. Desde ahí nace el odio. Eso ocurre porque no hay atención, solo reacción automática. Entonces, ¿qué es atención total? Es el instante en el que sientes el impacto físico o emocional, notas el impulso de responder, ves la rabia subir, escuchas el pensamiento que quiere justificar la violencia, todo eso al mismo tiempo sin decir esto está mal, esto no debería pasar, debo calmarme. No intervienes, no corriges, no eliges, solo ves. Ahora, tu pregunta clave, ¿cómo puedo tener atención total en ese momento? Krishnamurti diría, si preguntas cómo, ya no estás atento, porque el cómo implica método, tiempo, práctica, y la atención no pertenece al tiempo. O estás atento ahora o no lo estás. Un ejemplo sencillo. Imagina que vas caminando y sin aviso ves una serpiente frente a ti. En ese instante no piensas en técnicas, no analizas, no decides estar atento. Hay una alerta total del cuerpo y de la mente. Eso es atención total. No es cultivada, no es practicada, aparece cuando no hay distracción. Krishnamurti diría algo esencial. La atención surge cuando no hay escape. Cuando no huyes hacia la justificación, ni hacia la condena, ni hacia la reacción. Por eso, la imagen no se acumula ni se defiende, porque no hay un yo separado sosteniéndola. Hay solo percepción. Y en esa percepción completa, la violencia psicológica no continúa. Pero si estás alerta con una serpiente, esa alerta no viene de la mente, de su memoria. ¿No puedes sentir miedo sin el pensamiento o sí? La pregunta es clave. Si estoy alerta ante una serpiente, ¿esa alerta no viene de la mente y de la memoria? ¿Se puede sentir miedo sin pensamiento? Krishnamurti separaría dos cosas radicalmente distintas que solemos confundir. 1. Sensación diferente de miedo psicológico. Cuando ves una serpiente, hay primero un hecho biológico inmediato. Los sentidos ven. El sistema nervioso reacciona, el cuerpo se tensa, hay energía, aceleración. Eso no es miedo psicológico. Eso es inteligencia física instintiva, no verbal. En ese instante no hay pensamiento diciendo ¿podría morir? ¿Qué pasará mañana? Esto es terrible. Hay solo percepción, más respuesta inmediata. Krishnamurti diría eso no es miedo, es inteligencia. 2. El miedo comienza cuando interviene el pensamiento. El miedo real, el que nos paraliza y nos acompaña después, aparece cuando el pensamiento entra y dice me pudo haber mordido. Y si hubiera pasado algo, mañana podría volver a ocurrir. Ahí nace el miedo psicológico, el miedo del tiempo, del recuerdo, de la proyección. Ese miedo sí depende totalmente del pensamiento. 3. Entonces, ¿puede haber sensación sin pensamiento? Sí. Y ocurre todo el tiempo, pero no lo notamos. Ejemplos. Retiras la mano del fuego antes de pensar. Frenas el carro ante un peligro antes de razonar. Te giras cuando alguien grita tu nombre antes de analizar. Eso es percepción directa. Krishnamurti insistía, la mente no siempre interviene. El pensamiento viene después. 4. El problema no es la alerta, es su continuidad. La alerta ante la serpiente termina cuando el peligro termina. Pero el miedo psicológico se recuerda, se revive, se anticipa, y eso solo es posible porque el pensamiento lo mantiene vivo. Ahí está el conflicto humano. 5. Llevándolo al golpe o a la agresión, cuando alguien te golpea, el impacto físico es real. La reacción corporal es natural, pero el odio aparece
cuando el pensamiento dice, me hizo daño, me faltó al respeto, yo no soy eso. Ese pensamiento prolonga el conflicto. Krishnamurti no propone eliminar la alerta, sino ver cuándo el pensamiento toma el control. 6. La clave final, muy Krishnamurti. La inteligencia no tiene miedo. El miedo comienza cuando el pensamiento interfiere. Cuando hay percepción clara, la acción es inmediata, adecuada. Y termina cuando hay pensamiento, el miedo continúa. Se acumula, se convierte en identidad. Si tuvieras que enseñar a un niño cómo ser más sabio y no reaccionar ante un insulto, una burla o incluso ante una agresión, ¿qué le dirías? Imagina esto. Si alguien se burla de ti o te dice algo feo, pasan dos cosas distintas. Lo que pasa fuera. Alguien dice una palabra, hace un gesto, empuja o insulta. Lo que pasa adentro, algo en ti dice, eso no me gustó, no debió decirme eso. Tengo que defenderme. La mayoría de los problemas no vienen de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa después, adentro de tu cabeza. Un ejemplo sencillo. Imagina que alguien te dice en el colegio, eres tonto. Si miras con atención, pasa esto. Primero oyes la palabra, eso es solo un sonido. Luego tu cabeza dice, me ofendió, eso significa algo sobre mí. Ahí aparece la rabia, pero la palabra no tenía poder hasta que tú creíste la historia que vino después. Entonces, ¿qué haría una persona sabia? Una persona sabia no se dice, no debo sentir rabia. Eso no funciona. Lo que hace es mirar lo que pasa dentro, como si mirara una película. Nota que el corazón late rápido, nota que quiere responder, nota que aparece una idea fea, pero no corre detrás de esa idea, solo la ve. Te lo digo así de simple. Cuando ves una nube pasar por el cielo, no la empujas, no peleas con ella, no la sigues. La nube pasa sola, las emociones son iguales. Si las miras con atención, no se quedan, y si te empujan o te quieren pegar, ser sabio no es dejar que te hagan daño. Si hay peligro, te alejas, pides ayuda, te proteges. Eso es inteligencia. Pero no guardas odio en el corazón, porque el odio te lastima más a ti que al otro. La idea más importante no eres lo que otros dicen de ti. Lo que piensas en un momento, la rabia que aparece, tú eres el que puede ver todo eso pasar. Y cuando lo ves bien, no necesitas reaccionar. Cuando alguien te insulta, mira lo que pasa dentro de ti antes de responder. Si lo miras bien, la rabia se va sola. Eso es ser sabio.